Medellín, hoy una ciudad vibrante, llena de vida, arte y esperanza. Pero hace apenas unas décadas, este mismo lugar fue sinónimo de miedo. Calles donde un sicario adolescente podía matar por el precio de una motocicleta. Aquí nació un imperio del crimen que exportó muerte al mundo entero. Un cártel que convirtió la cocaína en un negocio de miles de millones, que compró jueces, policías y políticos, y desafió al Estado colombiano a una guerra sin reglas. Esta es la historia del cartel de Medellín, y de los hombres que construyeron su reino de sangre. Un viaje a las entrañas de la ambición, el terror y el mito. El germen del negocio. Décadas atrás, antes de que la cocaína manchara de sangre cada calle, Colombia ya era un país herido por la desigualdad. En los años 70, los campos estaban abandonados, el campesino apenas sobrevivía y la corrupción se filtraba por cada grieta del poder. Mientras tanto, en los puertos del Caribe y las fronteras, el contrabando florecía como un secreto a voces. Whisky, cigarrillos y electrodomésticos entraban sin control, alimentando fortunas silenciosas. En esa economía paralela se formaron los primeros capos, hombres que aprendieron a burlar aduanas, a sobornar funcionarios y a crear redes de distribución clandestinas. Fue el caldo de cultivo perfecto para algo mucho más lucrativo, la cocaína. Al sur del continente, en las montañas de Perú y Bolivia, los campesinos cultivaban hoja de coca desde tiempos ancestrales. Pero ahora el mundo estaba cambiando. En los clubes nocturnos de Nueva York y Miami, una nueva generación buscaba polvos blancos para prolongar la euforia. Era la oportunidad perfecta. Traficantes colombianos empezaron a comprar pasta base, a refinarla en laboratorios ocultos en la selva y a transportarla por rutas improvisadas. Medellín, enclavada en un valle rodeado de montañas, se convirtió pronto en el epicentro. Ahí, el dinero ilícito no solo llegaba, sino que se multiplicaba en un entramado de bodegas, talleres mecánicos, casas discretas donde los químicos trabajaban día y noche. El olor penetrante del ácido clorhídrico se mezclaba con el de la tierra húmeda. Poco a poco, surgió una nueva generación de hombres jóvenes, ambiciosos, sin miedo, que entendieron que la cocaína era un negocio como ningún otro. Las ganancias eran tan obscenas que por primera vez los narcotraficantes tenían más poder que los políticos locales. En pocos años, barrios enteros se construyeron con dinero sucio y la pobreza que había azotado Medellín empezó a ceder, al menos superficialmente. Pero esa bonanza traía consigo una semilla oscura. El respeto se compraba con miedo y el miedo se imponía con plomo. Lo que al principio fue un negocio silencioso, pronto empezó a teñirse con balas. Quien no cumplía, pagaba con su vida. Quien se interponía, desaparecía. Así nació el germen del imperio. Antes de los grandes titulares, antes de las bombas en Bogotá y los magnicidios, hubo un tiempo en que el narcotráfico se movía como una sombra, tejiendo lentamente una red que, sin que el país lo entendiera, ya estaba envolviendo a Colombia entera. Y mientras el dinero entraba a raudales, pocos podían imaginar que estaban presenciando el inicio de una tormenta que cambiaría para siempre la historia del país y del mundo. Los primeros pasos. La cocaína, en sus orígenes, no fue un negocio exclusivo de Medellín, ni mucho menos un imperio que surgió de la noche a la mañana. Fue un proceso gradual, un camino lleno de riesgos y aprendizajes, donde los primeros traficantes colombianos entendieron cómo transformar una hoja milenaria en el oro blanco que demandaba el mundo. En las décadas de los 70, Colombia no producía cocaína. Esa era tarea de los productores en Perú y Bolivia, donde campesinos cultivaban la hoja de coca que, durante siglos, había sido parte de rituales ancestrales. Pero la creciente demanda en Estados Unidos llevó a que intermediarios colombianos empezaran a comprar la hoja para procesarla en laboratorios propios, mucho más eficientes y cercanos a los grandes mercados. Los primeros traficantes eran contrabandistas con experiencia en rutas ilegales para otros productos. Poco a poco aprovecharon su conocimiento para transportar pasta base y cocaína. En esta etapa, la organización era rudimentaria.
Cargas pequeñas, rutas cambiantes, contactos dispersos. No obstante, cada acierto aumentaba la ambición y la capacidad. Uno de los factores que favoreció este auge fue la fragilidad institucional de Colombia. Las autoridades, mal pagadas y con pocos recursos, eran fácilmente corrompibles. En muchas zonas rurales, el Estado brillaba por su ausencia, lo que permitía la libre operación de laboratorios clandestinos y almacenes sin mayor control. Medellín, una ciudad con una población trabajadora y una pujante industria textil, empezó a ver cómo el dinero ilícito infiltraba sus calles. Jóvenes sin oportunidades vieron en el narcotráfico una forma rápida de ascender socialmente. Las armas y las reglas de la violencia llegaron a las manos de quienes antes solo conocían la pobreza y la marginación. Pero el verdadero salto ocurrió cuando los líderes de este incipiente negocio comprendieron la importancia de controlar no solo la producción y el transporte, sino también las rutas internacionales. Para eso era fundamental tener aliados estratégicos y bases seguras fuera del país. En este punto apareció la figura de Carlos Leder, un joven audaz con visión internacional. Su plan fue usar las islas del Caribe, especialmente Bahamas, como plataformas para enviar toneladas de drogas hacia Estados Unidos. Su apuesta fue arriesgada pero efectiva. Controló un aeropuerto clandestino en Norman's Cay, que se convirtió en el puerto principal del negocio. Mientras tanto, Pablo Escobar y sus socios empezaban a consolidar el control en tierra firme. No solo organizaban la producción y distribución, sino que diversificaban sus actividades para fortalecer su poder. Se involucraron en el contrabando de armas, la compra de propiedades y la infiltración política. Los primeros años del negocio fueron una mezcla de audacia, violencia y enormes ganancias. Lo que en un inicio fue un pequeño grupo de traficantes, pronto comenzó a parecerse a una estructura casi empresarial, con jerarquías definidas y división del trabajo. Pero en el fondo, el narcotráfico todavía estaba en su infancia. La verdadera prueba estaba por llegar: la lucha por el dominio total de las rutas y del mercado y la inevitable confrontación con el Estado colombiano y las agencias estadounidenses. Así, los primeros pasos del cártel marcaron el camino de una historia que cambiaría para siempre la geografía del crimen y la política en Colombia. Nace el cártel. Lo que comenzó como una red dispersa de traficantes y pequeños grupos ilegales fue tomando forma y consolidándose en una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas de la historia, el Cártel de Medellín. Este nacimiento no fue producto del azar, sino de la unión estratégica de hombres ambiciosos, inteligentes y despiadados. Pablo Escobar, Gustavo Gaviria, Carlos Leder y José Gonzalo Rodríguez Gacha no eran simplemente socios, eran piezas clave que, combinando habilidades distintas, transformaron el narcotráfico en un imperio. Escobar con su carisma y capacidad para manejar el miedo y la lealtad, Gaviria, su primo, y cerebro financiero, Leder, el visionario que dominó las rutas internacionales, y Rodríguez Gacha, el más violento y armado, conocido como el Mexicano, formaron el núcleo duro del cártel. Juntos establecieron un sistema de producción y distribución meticulosamente organizado. Laboratorios clandestinos ocultos en la selva producían cocaína de alta pureza. Desde ahí, la droga se transportaba en aviones, lanchas rápidas y submarinos improvisados hacia los puntos estratégicos de salida, principalmente hacia Estados Unidos. La expansión del negocio requería algo más que violencia y astucia. Era necesario un aparato logístico y financiero que garantizara la continuidad y la impunidad. Así, el cártel comenzó a invertir en lavado de dinero, comprando propiedades, negocios legales y hasta influyendo en el sistema político. La consolidación del cártel significó también el comienzo de una nueva era de violencia en Colombia. Los sicarios, jóvenes armados y entrenados, comenzaron a patrullar las calles, eliminando a rivales y a quienes se atrevieran a desafiar al imperio. Medellín se convirtió en un escenario de terror cotidiano. Sin embargo, la fuerza del cártel no solo residía en las balas o el dinero, sino también en su capacidad de infiltrarse en todos los niveles de la sociedad. Construyeron barrios, financiaron equipos de fútbol y compraron favores con obras sociales, ganándose el apoyo y la complicidad de sectores vulnerables. Este capítulo del narcotráfico fue decisivo, porque el cártel de Medellín no solo aspiraba a controlar el mercado de la droga, sino a ser un poder político alternativo, un Estado dentro del Estado. Y con ese sueño,
comenzaron a desafiar abiertamente al gobierno colombiano, dando inicio a una guerra que dejaría heridas profundas. La cocaína conquista a Estados Unidos. En los años 80, Estados Unidos se convirtió en el mercado más codiciado para la cocaína colombiana. La demanda crecía de forma imparable. En ciudades como Miami, Nueva York y Los Ángeles, el polvo blanco se convirtió en símbolo de estatus, de poder y de exceso. Pero detrás de ese brillo había una realidad oscura, un negocio implacable que alimentaba la violencia y la corrupción. Los primeros grandes cargamentos de cocaína empezaron a llegar a las costas estadounidenses gracias a la audacia y precisión del Cártel de Medellín. Usando lanchas rápidas, aviones pequeños y rutas marítimas complejas, los narcotraficantes lograron evadir durante años los controles aduaneros y policiales. Miami, en particular, se transformó en el epicentro del narcotráfico. Calles que antes vibraban con la música latina, ahora estaban marcadas por guerras entre bandas rivales, sobornos a la policía y una ola creciente de homicidios. Se hablaba de un paraíso para el narco, donde el dinero corría libre y la ley parecía incapaz de frenarlo. Esta etapa fue clave porque el mercado estadounidense elevó las ganancias del cártel a niveles inimaginables. El flujo constante de dinero les permitió comprar armas, expandir sus laboratorios y sobornar a funcionarios en múltiples países. Pero no solo fue el poder económico lo que creció. La violencia también escaló rápidamente. Los cárteles rivales se enfrentaban en guerras territoriales. La sangre derramada inundaba las calles de varias ciudades. El problema se convirtió en un asunto de seguridad nacional para Estados Unidos. Este auge del consumo también tuvo consecuencias culturales y sociales. La cocaína se volvió un símbolo de lujo para sectores acomodados, mientras que en los barrios pobres las consecuencias eran devastadoras: adicción, criminalidad y desintegración familiar. El Cártel de Medellín, gracias a sus redes y su capacidad operativa, se posicionó como el proveedor principal de este mercado. Controlaba las rutas, los puntos de distribución y los métodos para evadir la justicia. La conquista del mercado estadounidense fue un capítulo crucial. No solo consolidó el poder del cártel, sino que también encendió la mecha para una guerra abierta con los gobiernos y agencias antidrogas, que pronto comenzarían a combatir con toda su fuerza este imperio clandestino. El poder de la corrupción. Mientras el negocio crecía y las toneladas de cocaína cruzaban fronteras, el Cártel de Medellín entendió que las balas no siempre eran la mejor arma. A veces, un maletín lleno de dólares podía abrir puertas mucho más rápido que un sicario. Así empezó a tejerse una red de corrupción que alcanzó todos los niveles del Estado colombiano. La estrategia era simple y brutalmente eficaz: plata o plomo. Quien aceptaba el dinero, vivía y prosperaba. Quien lo rechazaba, terminaba en una tumba. Jueces, fiscales, policías, militares y políticos comenzaron a ceder ante la presión. Algunos por miedo, otros por ambición, y muchos por una mezcla de ambas. Los líderes del cártel sobornaron a altos mandos policiales que filtraban información sobre operativos y redadas. Pagaron a funcionarios de aduanas para dejar pasar cargamentos sin revisión. Compraron a políticos locales para garantizar tranquilidad en sus territorios. Incluso llegaron a financiar campañas electorales, asegurando que quienes subieran al poder les debieran favores. Esta infiltración debilitó las instituciones desde dentro. El sistema judicial, corroído, permitió que narcos capturados salieran libres con una simple llamada o un fajo de billetes. Expedientes desaparecían misteriosamente, testigos cambiaban sus declaraciones o eran silenciados para siempre. Pero la corrupción no se detuvo en Colombia. El dinero del cártel también tocó puertos en el Caribe, agentes en Centroamérica y hasta contactos en aeropuertos estadounidenses. Era un imperio transnacional sostenido por el miedo, la complicidad y el poder absoluto del dinero. Mientras tanto, el pueblo miraba con desconfianza a sus gobernantes. Muchos colombianos empezaron a preguntarse si valía la pena denunciar, si la ley era realmente una herramienta de justicia o simplemente otro engranaje al servicio del narcotráfico. La corrupción se volvió tan común que dejó de sorprender.
Se normalizó la figura del policía con auto nuevo, del juez que construía mansiones sin justificación, del alcalde que aparecía de pronto rodeado de lujos. El cártel no solo exportaba cocaína, exportaba la certeza de que todo tenía un precio. Así, sin disparar una sola bala, el cártel de Medellín logró algo aún más peligroso que intimidar con sicarios. Desangró la confianza de un país en sus propias instituciones, porque cuando la justicia está a la venta, el crimen deja de ser una excepción y se convierte en la norma. Medellín, la ciudad de la eterna primavera, se convirtió en un escenario donde convivían dos realidades opuestas. Por un lado, una urbe que florecía con nuevos edificios, negocios, estadios y barrios enteros construidos con dinero fresco. Por el otro, un territorio marcado por la sangre, el terror y el silencio impuesto por las armas. Con las multimillonarias ganancias del tráfico de cocaína, el cartel de Medellín invirtió en centros comerciales, discotecas, agencias de autos de lujo y cientos de propiedades que sirvieron para lavar el dinero. Las constructoras prosperaban, y no era raro que, detrás de muchas grúas y ladrillos, estuviera el capital del narcotráfico. Pero el esplendor económico tenía un precio. La ciudad se llenó de jóvenes sicarios, muchachos que habían crecido en barrios sin oportunidades, para quienes una pistola era la llave a una vida rápida y casi siempre breve. Muchos apenas eran adolescentes, con rostros de niños y miradas endurecidas por la necesidad y la ambición. En Medellín, el miedo se volvió cotidiano. Bastaba estar en el lugar equivocado para terminar muerto. Las guerras por el control de las plazas, los ajustes de cuentas y las venganzas entre bandas ligadas al cartel dejaron miles de muertos. Las motocicletas con dos hombres, uno que conducía, otro que disparaba, se convirtieron en un símbolo macabro. Al mismo tiempo, Pablo Escobar cultivaba su imagen de benefactor. Financiaba canchas, escuelas, viviendas para los más pobres. Para muchos, el capo era un héroe, un hombre que daba lo que el Estado nunca había ofrecido. Esta mezcla de miedo y gratitud creó un pacto de silencio que protegía al cartel. Mientras los vecinos cerraban puertas y bajaban la voz si preguntaban por los muchachos del patrón. Los bares y discotecas más exclusivos bullían cada noche con champaña, joyas y música a todo volumen. A la par, en las morgues se amontonaban cuerpos sin nombre. Medellín se convirtió en la ciudad con la tasa de homicidios más alta del mundo. La violencia se volvió paisaje. Balaceras al caer la tarde, funerales multitudinarios, grafitis que recordaban a jóvenes caídos en guerras que ni siquiera entendían. Así fue como el dinero del cartel transformó Medellín en un paraíso aparente, reluciente por fuera, pero corroído por dentro. Una ciudad donde se bailaba salsa y reggaetón sobre un suelo empapado en sangre, donde el lujo y el terror iban tomados de la mano. Y aunque el dinero fluyó como un río caudaloso, esa riqueza no trajo paz ni verdadero progreso, solo sembró un miedo profundo que, durante años, marcó a toda una generación. El terror de las bombas. Cuando el dinero, la intimidación y los sobornos no bastaron para torcer la voluntad del Estado colombiano, el cártel de Medellín decidió llevar la violencia a un nivel sin precedentes. Así comenzó la era del terror de las bombas, un capítulo oscuro que estremeció a todo un país y horrorizó al mundo. Pablo Escobar, decidido a evitar la extradición hacia Estados Unidos, declaró una guerra frontal contra el gobierno. Su mensaje era claro: si lo tocaban a él, haría sangrar a toda Colombia, y cumplió su amenaza con crueldad metódica. Las bombas estallaron en las principales ciudades: Bogotá, Medellín, Cali. Centros comerciales, edificios públicos, estaciones de policía y hasta medios de comunicación fueron objetivos de ataques indiscriminados. El cártel no distinguía entre funcionarios y civiles, entre adultos y niños. El objetivo era sembrar el miedo, doblegar la voluntad del Estado a través del terror colectivo. El 27 de noviembre de 1989, el horror alcanzó un nuevo nivel. Un avión de Avianca que cubría la ruta Bogotá-Cali explotó en pleno vuelo, matando a sus 107 ocupantes. El cártel había puesto la bomba buscando asesinar a un candidato presidencial que finalmente no abordó el vuelo. La brutalidad de ese acto marcó un antes y un después. Colombia comprendió que estaba ante un enemigo capaz de cualquier cosa. Cada explosión dejaba no solo cadáveres y escombros, sino un trauma profundo. Familias enteras evitaban salir de noche.
Se cancelaban eventos públicos. La gente temía acudir a lugares concurridos porque nadie sabía dónde sería el próximo ataque. A la par, el cártel utilizaba sicarios en motocicletas para asesinar jueces, fiscales y periodistas. Cada muerte era un mensaje. Nadie estaba a salvo. Los noticieros abrían con reportes de atentados casi a diario. Las ambulancias y los cuerpos cubiertos con sábanas blancas se convirtieron en imágenes rutinarias. Pero la estrategia del miedo no solo buscaba proteger el negocio. Escobar y su cártel querían algo más grande: torcer la política del país, obligar al gobierno a renunciar a la extradición. Con cada bomba, con cada muerto, empujaban a la sociedad colombiana a un dilema terrible: aceptar la ley del narco o seguir contando muertos. Así la violencia dejó de ser una herramienta silenciosa para volverse un espectáculo macabro que paralizó a toda Colombia. Un espectáculo que mostró hasta dónde podía llegar el cártel de Medellín para proteger su imperio y que dejó cicatrices imborrables en la memoria de un país que aprendió a convivir con el miedo. Capítulo 8. La extradición, la peor pesadilla. Para el cártel de Medellín, nada era tan temido como la palabra extradición. No era solo un trámite judicial, era la condena a morir lejos de su tierra, sin los lujos ni la red de protección que habían tejido con tanto dinero y sangre en Colombia. En Estados Unidos, sabían, no habría sobornos, no habría favores ni abogados que compraran jueces con fajos de billetes. Solo celdas frías, juicios implacables y cadenas perpetuas. Fue el gobierno de Colombia, presionado por Washington, el que puso la extradición sobre la mesa como la gran herramienta para golpear al narcotráfico. El mensaje era directo: si el país no podía o no quería encarcelar a sus narcos, lo haría la justicia norteamericana. Para Escobar y sus socios, esto significó un desafío existencial. Ahí comenzó una de las luchas más feroces. El cártel usó toda su maquinaria para impedirla. Primero, inundando de dinero a congresistas, promoviendo proyectos de ley que prohibieran enviar colombianos al extranjero. Cuando el soborno no alcanzó, desataron el terror. Secuestros, asesinatos de políticos, amenazas abiertas. Los extraditables, como se llamaron a sí mismos con cinismo, proclamaron su propia guerra. Patrocinaron panfletos, compraron titulares y hasta financiaron protestas, intentando disfrazar su lucha personal de un supuesto patriotismo. Decían defender la soberanía nacional, cuando en realidad solo defendían su libertad y sus fortunas. Pero la estrategia principal fue mucho más sangrienta: asesinar selectivamente a quienes impulsaban la extradición. Ministros, jueces de la Corte Suprema, candidatos presidenciales como Luis Carlos Galán fueron blanco directo. Cada crimen tenía un objetivo claro: intimidar a la sociedad colombiana, sembrar la idea de que enfrentar al cártel costaba la vida. Así, la palabra extradición se convirtió en una suerte de sentencia de muerte no solo para los narcos, sino para cualquiera que la defendiera. El país quedó atrapado entre dos miedos: el miedo a dejar que Estados Unidos interviniera en sus asuntos internos y el miedo a la furia desatada de Escobar y su ejército de sicarios. Mientras tanto, las listas de extraditables crecían. Cada vez eran más los cabecillas y mandos medios que aparecían en expedientes de la DEA y de fiscales estadounidenses. Cada vez más presión internacional se acumulaba sobre el gobierno colombiano, que debía decidir entre cumplir sus compromisos o seguir cediendo ante el terror. Para el cártel de Medellín, la extradición no solo era el fin del negocio, era el fin de su mundo, y por eso estaban dispuestos a cualquier barbaridad para evitarla. Los enemigos del cártel. A medida que el poder del cártel de Medellín creció, también lo hicieron sus enemigos. No solo eran policías o jueces. Contra Pablo Escobar y sus socios se alinearon fuerzas muy diversas, algunas tan peligrosas y despiadadas como el mismo cártel. Así comenzó otra guerra paralela, una guerra entre criminales, políticos y mercenarios, donde los bandos cambiaban y las alianzas se tejían con sangre. Uno de los adversarios más notorios surgió dentro del propio mundo del narcotráfico: el cártel de Cali. Mientras Medellín imponía su dominio a punta de bombas y asesinatos espectaculares, los jefes de Cali, más discretos y meticulosos, decidieron que la violencia indiscriminada ponía en riesgo todo el negocio. Para ellos, la estrategia de Escobar no era solo cruel, sino torpe. Así, en silencio, empezaron a financiar la caída de Medellín, filtrando información a la policía y a agencias extranjeras, moviendo influencias y comprando testigos. Luego aparecieron los llamados Pepes, perseguidos por Pablo Escobar.
un grupo clandestino formado por antiguos aliados del capo, paramilitares, enemigos personales y financiadores silenciosos, incluidos sectores del mismo cártel de Cali, que juraron destruirlo. Su táctica fue devolver el terror con terror, asesinar a familiares, colaboradores y amigos de Escobar, quemar sus propiedades y exponer públicamente su intimidad, minando su leyenda. A este escenario se sumó el crecimiento de los grupos paramilitares, que ya venían armándose para combatir a la guerrilla, pero que encontraron en la lucha contra Escobar una oportunidad para consolidar poder en varias regiones. Muchos de estos hombres habían trabajado antes para el propio cártel, como escoltas o sicarios, y conocían su estructura a la perfección. Mientras tanto, el Estado colombiano, cada vez más presionado por Estados Unidos, empezó a recibir tecnología, entrenamiento y millones de dólares para crear cuerpos élite destinados exclusivamente a cazar a Escobar. Equipos de inteligencia conjugaron fuerzas con la CIA y la DEA, empleando aviones espía, interceptaciones telefónicas y rastreadores que poco a poco fueron cercando al capo. Los enemigos del cártel no eran santos, ni actuaban siempre bajo la ley. En muchos casos replicaron las mismas tácticas brutales: secuestros, torturas, masacres. El resultado fue que Colombia quedó atrapada en una telaraña de violencia, con muertos por todos lados y una población civil que pagaba el precio más alto. Así, el mito de invulnerabilidad del cártel de Medellín empezó a desmoronarse. Pablo Escobar pasó de ser el hombre intocable a un fugitivo, acorralado no solo por el gobierno y Estados Unidos, sino por criminales que conocían sus movimientos, sus escondites y hasta sus viejas lealtades. Era el principio del fin de su imperio, y el inicio de una nueva etapa de horror, donde los enemigos del cártel mostraron que podían ser tan o más sanguinarios que el propio patrón. El ocaso del imperio. Para el cártel de Medellín, la cima del poder fue también el inicio de su caída. A comienzos de los años 90, la presión implacable del Estado colombiano, las operaciones conjuntas con agencias estadounidenses y la traición de antiguos aliados empezaron a resquebrajar el imperio de Escobar. Las calles que antes temían al patrón comenzaron a volverse en su contra. Los pepes intensificaron su ofensiva, quemaban casas, eliminaban sicarios, torturaban lugartenientes que después aparecían muertos con mensajes macabros. Al mismo tiempo, la policía y el bloque de búsqueda, reforzados con tecnología estadounidense, afinaban sus métodos. Ahora interceptaban llamadas, rastreaban frecuencias de radio y ponían precio a cada delación. Escobar, quien durante años se había paseado por Medellín como un rey, tuvo que encerrarse. Dejó atrás sus lujosas fincas y empezó a saltar de escondite en escondite, viviendo en cuartos oscuros, rodeado de pocos hombres leales y con cada vez menos recursos. El capo, que solía regalar fajos de billetes, ahora regateaba pagos para evitar ser delatado. Mientras tanto, los laboratorios del cártel eran destruidos uno tras otro. Las rutas de exportación fueron intervenidas, socios internacionales arrestados y los testaferros comenzaron a entregar propiedades para negociar su propia salvación. Las finanzas del cártel se hicieron un laberinto de cuentas congeladas y propiedades incautadas. La sociedad, que antes en parte lo admiraba o callaba por miedo, empezó a aplaudir cada golpe contra él. Cada captura de un sicario, cada decomiso millonario era celebrado casi como una victoria nacional. Se rompía el mito de que Escobar era invencible, y eso fue tan mortal para su imperio como cualquier operativo militar. Sin embargo, su caída no fue solo fruto del trabajo oficial, fue también consecuencia del desangre interno. La traición se convirtió en la regla, socios que lo delataban para salvarse, sicarios que se pasaban al bando de los pepes o familias enteras que abandonaban el barco cuando veían que se hundía. Escobar quedó prácticamente solo, paranoico, desconfiando hasta de su sombra. Este fue el ocaso del cártel de Medellín, un imperio que había nacido con astucia y violencia, que alcanzó el mundo con la cocaína, pero que terminó carcomido por su propio veneno. Un reino levantado sobre cadáveres y miedo, que al final no encontró lealtades verdaderas cuando la suerte cambió. Pablo Escobar aún tenía un capítulo pendiente, el de su propia fuga y muerte, pero el cártel como máquina de poder ya estaba derrotado. Lo que quedaba era un hombre perseguido y un país entero intentando recoger los pedazos de una guerra que había dejado cicatrices demasiado profundas. La fuga final. Pablo Escobar siempre tuvo un talento siniestro para escapar.
Durante años burló redadas, traiciones y cazadores que conocían hasta el color de sus calcetines. Pero para 1993, su mundo se reducía a habitaciones estrechas, llamadas telefónicas breves y el retumbar constante del miedo. Tras entregarse años antes al gobierno colombiano, con la promesa de no ser extraditado, Escobar había vivido un breve periodo en su propia prisión de lujo, la Catedral, un recinto construido a su medida con discoteca, sauna, cancha de fútbol y suites de invitados. Desde allí siguió manejando su imperio con la misma ferocidad de siempre, hasta que la presión pública y las revelaciones de asesinatos cometidos dentro del lugar obligaron al gobierno a intentar trasladarlo. Escobar no esperó. Organizó su fuga con la tranquilidad de quien había comprado a medio país. Salió caminando por un hueco en la montaña sin disparar un solo tiro. Fue el inicio de su última huida. Desde entonces vivió como un fantasma, mudándose de un escondite a otro en Medellín y sus alrededores. Sus días estaban marcados por el insomnio y la paranoia. Cambiaba de casa cada pocas noches, evitaba usar los mismos vehículos y ordenaba matar a cualquiera que despertara sospechas de traición. Para comunicarse con su familia, utilizaba teléfonos clandestinos, a veces apenas por segundos. Esas llamadas eran su único consuelo, pero también la pista que terminaría condenándolo. Cada vez que hablaba con su esposa o con sus hijos, exponía un diminuto rastro que los equipos de inteligencia aprendieron a cazar como sabuesos. El bloque de búsqueda, esa fuerza élite creada exclusivamente para cazarlo, no le dio tregua. Con el apoyo de tecnología estadounidense, helicópteros con visión infrarroja y expertos en rastreo electrónico redujeron poco a poco el cerco. Los Pepes hicieron el resto, atacando a sus familiares, delatando a sus antiguos socios y borrando cualquier refugio seguro. La Medellín que una vez le perteneció, ahora se convirtió en un laberinto mortal. Sus hombres morían uno a uno, y el propio Escobar empezó a desconfiar incluso de su sombra. Era un león herido, todavía peligroso, pero cada vez más solo y debilitado. Así transcurrieron los últimos meses de su vida, saltando de techo en techo como un fugitivo cualquiera, disfrazándose, intentando sobrevivir en la misma ciudad donde antes había sido adorado como un rey. Cada noche, mientras escuchaba helicópteros sobrevolar la ciudad y patrullas rodear sus escondites, sabía que el final estaba cerca. Esa fuga final no era un acto glorioso, era la agonía de un imperio reducido a un solo hombre, tembloroso, que miraba por la ventana esperando el golpe final. El último tejado. El 2 de diciembre de 1993 amaneció como un día cualquiera en Medellín, con el sol trepando lento sobre los cerros. Pero para Pablo Escobar era el final del camino. Su suerte, tejida con millones de dólares, toneladas de cocaína y ríos de sangre, estaba por agotarse. Ese día, Escobar había logrado hablar un poco más de lo habitual con su hijo, Juan Pablo. Fue una llamada larga, casi nostálgica. No lo sabía, pero ese exceso de confianza sería su perdición. Los equipos de inteligencia del bloque de búsqueda y de la DEA ya tenían triangulados los puntos de emisión. Por primera vez, la localización exacta del capo aparecía clara sobre los monitores. En cuestión de minutos, los comandos se movilizaron. Agentes colombianos y asesores norteamericanos rodearon la humilde casa del barrio Los Olivos, donde Escobar se refugiaba. Al interior, el capo estaba con uno de sus últimos hombres leales, alias El Limón. Al escuchar el estruendo de las botas y las puertas que se rompían, entendieron que la cacería había llegado a su fin. Escobar no se entregó. Empuñó una pistola y trató de huir por los tejos. Saltó de la casa vecina, después a otra, disparando en medio del caos, intentando esa última maniobra desesperada. Fue una escena casi patética. El hombre más temido del mundo corriendo por tejados rotos, gordo, agotado, sin la menor sombra del poder que había ostentado. Los comandos abrieron fuego. Escobar recibió impactos mortales en la pierna, en la espalda y finalmente un tiro certero en la cabeza. Cayó sobre las tejas de barro, con el rostro vuelto al cielo gris. El monstruo había muerto. El terror, al menos ese día, parecía vencido.
Alrededor suyo quedaron las baldosas manchadas de sangre, los tejos quebrados y la multitud que pronto se agolpó para ver el cuerpo. Algunos lloraban, otros celebraban con júbilo. Había quien gritaba «¡Viva Colombia sin Pablo Escobar!» y quien lamentaba la caída del Robin Hood paisa, porque Escobar había dejado un país dividido, temeroso, lastimado, pero también acostumbrado a vivir bajo su sombra. Así terminó el mito. No hubo ejército privado ni millones escondidos que pudieran salvarlo. No hubo túneles secretos ni helicópteros listos para extraerlo. Solo un cadáver inflado, un revólver inútil a su lado y una sonrisa extraña congelada en el rostro, como si en el último segundo se burlara del mundo. Ese tejado en Medellín quedó marcado para siempre como el lugar donde se cerró el capítulo más sangriento del narcotráfico colombiano. Aunque la historia del país y del narcotráfico no terminó ahí, aquel 2 de diciembre quedó grabado como el día en que el rey cayó del tejado y el imperio del terror perdió a su más temido emperador. El vacío y la herencia del miedo. Tras la muerte de Pablo Escobar, muchos en Colombia esperaron despertar en un país distinto. Sin embargo, el silencio que dejó su caída fue tan inquietante como el estruendo de sus bombas. Porque cuando el cártel de Medellín perdió a su jefe supremo, no desapareció de inmediato. Quedó un vacío oscuro, plagado de cuentas pendientes, odios acumulados y redes criminales que buscaron reorganizarse para llenar ese espacio. Los antiguos lugartenientes de Escobar se dispersaron como ratas asustadas. Algunos intentaron mantener vivos los viejos corredores de cocaína. Otros buscaron pactos con el cártel de Cali, que ahora se consolidaba como el nuevo gigante del narcotráfico. Muchos murieron asesinados en ajustes de cuentas. Unos pocos huyeron al exterior para escapar de la venganza de los Pepes o de la justicia. El resto fue cazado por el bloque de búsqueda, que continuó operando para desmantelar los últimos resquicios del imperio de Medellín. Mientras tanto, Medellín, la ciudad que Escobar había moldeado a su imagen durante más de una década, tuvo que aprender a vivir sin él. Sus barrios populares, donde alguna vez el patrón regaló canchas de fútbol y pagó medicinas, quedaron huérfanos de ese flujo de dinero fácil. El desempleo, el resentimiento y la cultura del sicariato permanecieron como cicatrices abiertas. La violencia no terminó de la noche a la mañana, simplemente cambió de forma y de manos. Además, quedaron miles de familias marcadas por el dolor. Padres que nunca volvieron a casa, hijos muertos antes de cumplir los 20, madres que envejecieron esperando justicia que jamás llegó. El terror que había sembrado el cártel no se evaporó con la sangre de Escobar sobre un tejado. Se incrustó en la memoria colectiva como un fantasma silencioso. El Estado colombiano, por su parte, celebró su gran victoria. Habían dado de baja al criminal más buscado del planeta, pero pronto comprendió que la guerra contra el narcotráfico era mucho más profunda que un solo hombre. Las rutas de la cocaína seguían activas. Los laboratorios reaparecían en otras montañas, y nuevos grupos armados se disputaban el negocio con igual o peor crueldad. Incluso la leyenda de Escobar encontró su propio camino para perdurar. En los barrios más pobres, algunos seguían venerándolo como un benefactor maldito. Y fuera de Colombia, su figura creció envuelta en el morbo internacional. Series, documentales y camisetas con su rostro deformaron su historia, convirtiendo al sanguinario capo en un antihéroe pop. Así, el vacío que dejó el cártel de Medellín no solo fue de poder criminal, fue un vacío moral, social, espiritual. Una herencia del miedo que continuó moldeando a Colombia durante muchos años. Porque cuando cae un imperio de terror, las ruinas no son solo edificios o fortunas confiscadas, son las almas marcadas por el recuerdo de la violencia, el sabor amargo de la impunidad y la pregunta eterna: ¿cómo pudo un solo hombre arrastrar a todo un país a esa pesadilla? Después del monstruo, los nuevos rostros del narcotráfico. Cuando el cadáver de Pablo Escobar quedó tendido sobre aquel tejado, muchos pensaron que el narcotráfico en Colombia había recibido su golpe mortal, pero en realidad solo cambió de forma.
Como un monstruo de 1000 cabezas, se regeneró rápidamente, adaptándose a los nuevos tiempos, más discreto, más fragmentado y a la vez más difícil de erradicar. El Cártel de Cali fue el primero en capitalizar el vacío. Sus jefes, los hermanos Rodríguez Orejuela y José Santa Cruz Londoño, habían aprendido del espectáculo sangriento de Medellín qué errores no repetir. Evitaban los coches bomba, los asesinatos de figuras políticas, el exhibicionismo que tanto había enfurecido a Estados Unidos. Su estrategia era la corrupción silenciosa. Preferían comprar voluntades a punta de cheques y favores antes que sembrar terror en las calles. Así, consolidaron su red con pragmatismo frío y menos balas. Pero su reinado, aunque poderoso, también fue temporal. La presión internacional y una serie de operaciones coordinadas terminaron por derribar su estructura en la segunda mitad de los años 90. Sin embargo, lo que vino después fue incluso más complejo. Sin grandes cárteles dominando toda la cadena, el negocio se atomizó en pequeñas organizaciones, más flexibles y letales, difíciles de rastrear y de desmantelar. Estas BACRIM, bandas criminales emergentes, heredaron las rutas, los contactos internacionales y los sicarios que antes respondían a Medellín o Cali, y lo mezclaron con extorsión, minería ilegal y tráfico de armas. Paralelamente, el conflicto armado colombiano se contaminó aún más con el narcotráfico. Las guerrillas, necesitadas de recursos para sostener su guerra ideológica, y los paramilitares, ansiosos por financiar su contrainsurgencia, encontraron en la cocaína el combustible perfecto. Así, la droga que antes financiaba lujos y zoológicos privados pasó a alimentar un conflicto interno aún más enrevesado, donde los civiles siguieron pagando con su miedo y su sangre. Mientras tanto, la demanda global jamás se detuvo. Ni las toneladas de cocaína decomisadas, ni los cientos de capos extraditados a Estados Unidos, ni las leyes más duras lograron menguar el apetito internacional por la droga. Y mientras hubiera compradores, siempre surgirían nuevos proveedores. Así, tras la caída del Cártel de Medellín, el negocio del narcotráfico no murió, se transformó. Cambió sus líderes visibles por redes difusas, su brutalidad mediática por violencia más selectiva, su ostentación por una clandestinidad calculada, pero el efecto en las comunidades rurales y en los barrios pobres siguió siendo igual de devastador. En el fondo, la historia del narcotráfico en Colombia mostró que el problema nunca fue solo Pablo Escobar o los Rodríguez Orejuela. Ellos fueron rostros fáciles de odiar o de mitificar. El verdadero monstruo era un sistema global donde el dinero, la desigualdad, la corrupción y la adicción tejieron un mercado criminal demasiado rentable como para desaparecer con la muerte de un solo capo. Las cicatrices de un país y el eco del mito. Hoy, décadas después del estruendo que provocó el Cártel de Medellín, Colombia sigue caminando entre las ruinas invisibles que dejó aquella guerra. Las balas y las bombas cesaron, los grandes capos murieron o terminaron en celdas lejanas, pero las cicatrices permanecen, marcando la piel colectiva de un país que aprendió a convivir con el miedo. Medellín, esa ciudad que fue sinónimo de muerte, renació con fuerza admirable. Sus comunas se llenaron de murales, escaleras eléctricas al aire libre y bibliotecas que buscaron exorcizar el pasado. Los niños juegan fútbol en canchas donde antes se reclutaban sicarios, y el turismo creció hasta el punto de que miles de extranjeros caminan por las mismas calles donde se escribieron historias de terror. Pero debajo de esa nueva fachada aún se siente el peso del recuerdo. Las familias que perdieron padres, hijos o hermanos siguen contando las sillas vacías en la mesa. Las madres que lloraron ante morgues anónimas guardan un duelo que no se apaga. Y las generaciones que crecieron viendo sicarios convertirse en leyendas cargan todavía una confusión moral que costará erradicar. Mientras tanto, en el imaginario mundial, Pablo Escobar se transformó en un fenómeno extraño, un criminal convertido en figura pop. Su rostro se imprime en camisetas, series de televisión retratan su vida con tintes casi románticos, y turistas piden selfies en las ruinas de sus antiguas mansiones. Pocos piensan en los huérfanos, en los cadáveres tendidos en esquinas polvorientas, o en el llanto que impregnó tantos amaneceres.
Esa banalización del horror revela cuán fácil es para el mundo consumir el mito y olvidar la tragedia real. Escobar se convirtió en un relato seductor, en el patrón que desafió a gobiernos y construyó zoológicos privados, olvidando el reguero de cuerpos que cimentaron su fortuna. Pero Colombia sabe la verdad. La llevan en la memoria quienes sobrevivieron, en los documentos judiciales manchados de nombres, en los barrios donde las viudas aún miran con desconfianza a cada extraño. Es un país que sigue luchando contra el narcotráfico, que ahora adopta rostros nuevos y opera con métodos modernos, pero que mantiene la misma lógica brutal. Así termina esta historia del cártel de Medellín y sus líderes, no con el mito, sino con el eco de miles de voces silenciadas. Un país que aprendió, a un costo incalculable, que un imperio del miedo puede alzarse con dinero, pólvora y ambición, pero siempre termina devorando hasta a sus propios dueños, y deja atrás un suelo fértil para nuevas sombras si la sociedad olvida lo que costó sobrevivir a la última. Porque al final, los narcos mueren, las armas se oxidan y las fortunas se diluyen. Pero las cicatrices quedan, recordando cada día la fragilidad de la paz y lo alto que fue el precio de la violencia. Cuando el polvo se asienta. Al final de toda gran tormenta, llega un extraño momento de quietud, un silencio pesado, cargado de escombros invisibles, en el que la gente empieza a recoger lo que quedó, a contar a los suyos y a reconstruir lo que puede. Así está Colombia después del paso devastador del cártel de Medellín, un país que, aunque avanzó, todavía convive con los fantasmas que dejó aquel reinado del terror. Cuando uno camina hoy por Medellín, es fácil olvidar lo que ocurrió. Los modernos tranvías serpentean por laderas antes dominadas por el plomo. Cafés de diseño ocupan esquinas donde se cobraban cuentas con tiros en la nuca. Turistas sonríen para las fotos, fascinados con una historia que no les pertenece. Es la paradoja cruel de la memoria colectiva. El dolor se convierte en folclore cuando pasa el tiempo suficiente. Pero para quienes vivieron esos días no hay romanticismo posible. Saben que en cada callejón hay secretos sin resolver, que tras muchos rostros amables hay cicatrices emocionales que no sanarán jamás, que las madres que rezaban para que sus hijos no fueran reclutados como sicarios ahora miran con temor a sus nietos, esperando que el ciclo no se repita. Y mientras tanto, el negocio de la cocaína no murió, simplemente mutó. Colombia siguió exportando al mundo una droga que paga armas, compra conciencias y mantiene en pie un sistema criminal que se reinventa con cada generación. Los carteles se multiplicaron en fragmentos más pequeños, menos visibles, pero igual de letales. Hoy ya no hay un solo patrón, sino decenas de pequeños jefes sin rostro que controlan corredores con la misma lógica brutal. El legado del cártel de Medellín, entonces, no solo fue sangre y dinero. Fue una forma de entender el poder a través del miedo, de medir la vida humana con precios, de seducir a comunidades enteras con dádivas manchadas de muerte. Fue la enseñanza macabra de que, con suficientes billetes, se podía comprar todo: justicia, política e incluso la admiración de aquellos a quienes algún día ibas a traicionar. Sin embargo, este país también aprendió otra cosa: a levantarse, a reconstruir su sociedad sobre la base frágil de la esperanza, a entender que la memoria es un deber sagrado para no repetir la tragedia y a seguir caminando, con dolor, sí, pero también con una dignidad silenciosa que se resiste a morir. Porque cuando el polvo finalmente se asienta, queda claro que ninguna fortuna ilícita, ningún imperio del miedo, ningún capo de leyenda tiene el poder suficiente para borrar la voluntad de un pueblo de rehacer su destino. Puede que el terror vuelva con otros nombres y otros rostros, pero siempre habrá quienes estén dispuestos a luchar para impedir que la historia se repita. Y esa al final es la última gran lección que dejó el cártel de Medellín: que por más oscuro que sea el pozo, siempre habrá quien encienda una luz, aunque sea temblorosa, que incluso entre las ruinas, la vida insiste en abrirse paso, y que aunque la cocaína siga manchando fronteras, las balas callen voces y los mitos confundan a incautos, la verdad está ahí, esperando ser contada, una y otra vez, para que el olvido no gane la batalla final. Susurros entre las tumbas. Hay un silencio peculiar que solo se escucha en los cementerios de Medellín. Es un susurro leve que viaja entre lápidas rotas, cruces oxidadas y flores marchitas. Un murmullo que parece venir de las miles de tumbas sin nombre donde reposan cuerpos anónimos, víctimas de una guerra que no pidieron. Si uno camina por allí al atardecer, cuando el sol tiñe los cerros de un naranja melancólico, puede sentir que las almas conversan entre sí, hablan del pasado,
de los días en que las balas dictaban horarios, de los toques de queda no oficiales, de las sirenas que rompían madrugadas y de los funerales improvisados en patios humildes. Hablan también del miedo, ese huésped silencioso que se instaló en cada casa, del terror de los niños que crecieron sabiendo diferenciar el sonido de un disparo cercano del de un cohete de fiesta, de las madres que escondían a sus hijos detrás de puertas frágiles, repitiendo oraciones entre dientes, como si la fe pudiera detener la violencia. Y en medio de esos susurros, surge una pregunta que parece colgar en el aire sin respuesta definitiva. ¿Valió la pena tanto lujo pasajero? ¿Tantas torres construidas sobre huesos, tantas risas ebrias en fiestas bañadas en champaña, mientras afuera la ciudad ardía? ¿Valió la pena que un solo hombre jugara a ser Dios, firmando sentencias de muerte con el mismo bolígrafo con que donaba canchas de fútbol? Para algunos, la historia del cártel de Medellín es fascinación pura, un relato de astucia criminal y excesos sin límites. Pero para quienes escuchan esas voces en los cementerios, es simplemente una tragedia inmensa, un pozo oscuro que se tragó generaciones enteras. Hoy, mientras los turistas posan frente a los grafitis de Escobar como si fueran postales exóticas, las sombras de las víctimas siguen susurrando. Nos recuerdan que detrás de cada mito hay un reguero de dolor, que la sangre derramada no es entretenimiento ni materia prima para series exitosas, es una deuda moral que un país todavía está intentando saldar. Y así concluye esta larga travesía por el ascenso y caída del cártel de Medellín, no con fuegos artificiales ni con el glamour falso de la narconovela, sino con un murmullo humilde que pide ser escuchado, para que los muertos no mueran dos veces, primero bajo la metralla y después en el olvido. Esta ha sido la historia del cártel de Medellín, un relato tan real como doloroso, que nos recuerda hasta dónde puede llegar la ambición desmedida y cuánto puede resistir un pueblo cuando decide levantarse. Si este documental te conmovió o te hizo reflexionar, te invito a que te suscribas a nuestro canal, actives la campana de notificaciones y nos ayudes compartiéndolo. Así podremos seguir explorando juntos las historias que marcaron el rumbo de países enteros y, quizás, entender un poco mejor el mundo en que vivimos. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo viaje.